Yo Walitzino Anatzin que Nestica Ashkan, Tlenista Moyolo, Neguat ni Paki, ni Mitskaki Soxepa, Guantehuatzin, que Nisto Moyolo, Anatzin, No, Ashkan, Noyolo, Nahuatic. Nahuatic, Senka Kuali, Nahuatic, Ah, quema. Hoy decidí estar así. ¿Cuál? Nahuatic, Senka Kuali, Anatzin. Kuali Tlentehuatzin, Kineki, Ki Tiyolaxis, Nahuatic, Inon Melagua, Tlen Moneki, Matitehuatzin, Tehuantzitzin, eh, Kikanas, Tlen Tehuantin, Timoneki, Ashkan Tehuantin, Timoneki, Nahuatic, Senka Kuali. Neguat, Noyolo Ashkan, Neguat, Pakini, Noiki Pakini, Ahmo Nahuatic, Ashkan Ahmo, Yexe, Pakini, Kema, Mawistic, Iguan Nikan, Ahmokiawi, Ompa Mérida, Yekiawi, Yekakiawi, Asmo. Ahmokiawi, Asmo. Mm, ¿Cómo puedo decir? Ejecatu. Quema, Onka Ejeka, Mia Quejeca, Ejeka Chicahuac, Quema. Asmokiawit. Caluroso, ya no me acuerdo. Pero bueno, fue caluroso, pero con aire, así que se agradece. Quema, Tonatic, Iguan, Ejecatic, Quema. Neguat ni Teixpanas, Sinechiatepintzin, Queman, Ejecat, Ejecat, Ejecatic, Quema. Ejecatic. Quema, Ejecatic, Nicanagua, Quema, Ejecatic. Iguan Inoxe, Tonatic. Tonatic, Iguan Ejecatic, Ompun Mochan, Quema, Ompa Mochan, Ejecatic, Iguan Tonatic. Nican Nochan, Ahmo Ejecatic, Ahmo Ejecat, Ahmo Tonatic, Yexemiac Mishtin. Mishtin. Quema, Mistin. quema. Oncamia Mishtin. Quema Ahmo Tonatic, Ahmo Ejecatic, Ahmo Kiawit, Noyuki Ahmo Kiawit, Yexe Mishtin. Quémame el agua, tiene que Cuálica, Ispactia, Tlen Mérida, Cuali, Tlen Ejecatic, Nika Nayakmu Ejecatic. Quema, tiene Quema. Cuálica, Ashkan, Sante Watsin, Ahmodigmatitleika, Oxeik Newtsin, Okiktok, Tlen, Tlen Wallace Atepan, Quema, Tlen Wallace Atepan. Tehuanti, Matipehuacan, Tuknutsin, Quema, Matipehuacan. Quema, Tikpiatla, Tlanilistli, Pampamatipeguas, no soagmo. Matiquilnamiqui tlen otimomachtik, Ashtopan, temachtilistli, quema, cuálica. Quemen inachtotocayot, quema, yetigmati, anatzin, quema, neguatl, tlen quictosnequi neguatl, Yo. quema, teguatl, tlen quictosnequi teguatl, Tú. quema, yehuatl, Él. quema, tejuantin, Nosotros. quema, Amejuantin, Ustedes. quema,
Iwan yehuantin. Yehuantin. Ellos. Quemacatzin. Yehuantin momachtia masehuatlactoli. Nehuat temachtiani. Nahuatlactoli. Nehuat se temachtiani. Iwan tehuat anatzin. Tehuat momachtiani. Noso tlazaloque. Itexpa masehuatlactoli. Tehuat tlazaloque. Tlazaloque. Quema. Tlazaloque. Ticuamachilis tlen quictosnequi tlazaloque. 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 Tlen quictosnequi. Tehuat ticuamachilia. Quema. Nehuat temachtiani. Tehuat tlazaloque. Alumna. Quema. Quema melagua. O aprendiz. Quema ocachicuali. Tlazaloque techpa masehuatlactole. Quema. Nehuat temachtiani y techpa masehuatlactoli noihki. Yehuantin toicniutzin tlecacalot, noicniutzin dianatzin, anmeguantin, yeguantzin, tlazaloque noihki quementehuat, quema itexpa masehuatlactole, quema toicniutzin. Quema iwan yancuic tlactoli ica Altepeyot itocatilis, Quementlan, Popotlan, Huaxtepec, Atotonilco, quema Toxpan, quema Cuali, Tlatlanilistli igniutzin, Acmo, quema Mahuistic, Amo tlatlanilistli. quema Nican in oxe tlactoltin yancuic tlaltoltin. Quema Xiquipohua tocniutzin, inon yancuic tlactoltin. Amat. Cali. Pantli. Hecat. Mistli. Octli. Tlahuitoli. Mit. Macuili. Cuicat. Tlaxco. Coat. Quema Cualica. Senca Cuali tocniutzin. Yexetehuatin timoneki ocachi cuali titenonotza, ocachi cuali tinonotza. Amatl, tehuatin amatl. Ocachi cuali amatl. Ocachi cuali amatl. Quema hueyac quema ocachi cuali ignotzin. Noiki cali, san cualyotica cali, ocachi cuali Calli. Quema. Calle. Amat. Calle. Quema. Noiki Pantli. Pantli. Quema. Pantle. Quema. Pantle. Quema. Ejecat. Quema ocachicual ejecat. Ejecat. Quema. Ejecat. Quema. Tlen ejecat. Quema. Misli quema. Cuali misli. Ocachicuali misli. Quema cualica. Octli. Quema. Senca cuali me octli. Cuali octli. Quema.
Tlahuitole. 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 Quema. Tlahuitole. Quema. Cuálica. Mitl. Quema. Mitl. Ocachi cuali. Mitl. Mitl. Mil. Mil. Mitl. Quema. Cuálica. Macuili. 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 Macuile. Macuile. Quema. Cuálica. Cuicat. 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 Quema. Cuicat. Quema. Cuicat. Quema. Tlaxco. 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 Quema. Macualish igual a Dutzin. Mashipano Ashkan. Temastili. Maseguatlactole. Quema. Tehuantinican y pan cuali tencaqui, cuali tencaqui listli, oxignutzintlen llegó a la quema. No sé si puedes. Cuali xiguala dianatzin, mashipano, ashkan tehuantinican y pan cuali cuali tencaqui listli quema, nican cuali tencaqui listli quema. Matipehuacan oxepa, quema anatzin oxepa, anatzin xiquipowa. Amac. Cali. Panque. Hecat. Mizcl. Ocl. Tlahuitole. Mig. Macuili. Cuicat. Tlaxco. Coat. Quema, ocachi cuali cowat. Cowat, quema. Coat. Quema, cuálica. Astopan, in yeguesca kawit, moisquiloa, quemen coat, quema. Tehuantintic guamachiles inon. Yegse ashkan, moisquiloa ocachi cuali, cowat, quema. Cowat, coat, cowat, Coat. quema. Ocachi cuali. Quema, Edwitzin tehuatzin xiquipowa. La verdad, no entiendo el ejercicio. ¿Me puede explicar? Quema, anatzin tlen moneki tlen edwitzin kichiwas. Eh, Eh, Y por favor puedes leer las que- palabras. quema, ah, xiquipowa, quema. Puedes leer. muy bueno. Sí, voy a cambiar. Ah, sí. Perdón por el ruido. Ando en la calle. Que, Desde Amatl, ¿no? Amatl, quema, Cali, Pantli, Ejecatl, Mistli, Actli, Tlahuitoli, sí, Tlahuitoli, Mitl, Macuili, Fricatl, Tlaxco, 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 no sé cómo se pronuncia. Tlaxco. ¿Escuché? quema, cachicuali. Iwan coat, Oh, what? que, Oh, cualica. oh, oh, Quema, oh. tlazocamate edwitzin. Ashkan tehuatzin dianatzin xiquipowa, tlactoltin. Amat, Cali, Pantli, Hecat, Mistel, Ocli, Tlahuitoli, Macuili, Huicat, Tlaxco, Cowat, Quema, San Yotica.
Inon mokaki, motenkaki, okok, kemen caxtilancopa, quema. Ma oksepa, matite tenewa, kemen ipan okachi kuali, masehuatlactoli, quema, oksepa matiguantin, matiquipohuacan, quema. Axcan quema newa nipowa, amat kuali, okachi kuali, amat, ahmo amatl, quema duitzin ahmo amatl, quema, amat, hueyac amat, quema, kuali amat, quema, noiki, kali, okachi kuali, kale, ika hueyac kale, ahmo kale, quema, kale, kualika, kale, noiki, pantli, ahmo kuali, pantli, okachi kuali, pantli, quema, senka kuali, ejeka, ahmo ejecatl, quema, ahmo ejecatl, ejecatl, quema, mistli, quema, okachi kuali, mistli, quema, okachi kuali motenkaki pan masehualtlactoli, quema, octli, quema, okachi kuali, octli, ika hueyac octli, octli, omeo, octli, hueyac octli, quema, tlahuitole, ahmo tlahuitoli, ahmo tlahuitoyi, okachi kuali, tlahuitole, quema, kualika iknitzin, mitl kualika, okachi kuali, mitl, quema, senka kuali, ika hueyac sei mitl, ome mitl, macuili, quema, macuili kualika, yec se axcan, inoc se kawitl, macuili, quema, moehcuilaya macuili, axcan senka kuali, moehcuiloa, macuili, quema, macuili, kualika, quema, iguan cuicatl, quema, cuicatl, okachi kuali, quema, cuicatl, quema, cuicatl, kualika, tlaxco, inon kemen X, tlaxco, nikan ika CH, okachi kuali ika X, tlaxco, okachi kuali, tlaxco, ahmo tlaxco, kemen nikan, ahmo México, ahmo, okachi kuali, Mexixco, quema, tiniknitzin iuan Satlatzonco, couatl, quema, kualika, quema, Edwitzin oksepa, okachi kuali tiquipoua, xiquipoua Edwitzin oksepa. Ahmo Edwitzin, quema, Dianatzin, xiquipoua oksepa. Amat. Quema, amat. Kale. Quema. Pantli. Quema. Hecat. Mistli.
Octli, Tlahuictoli, Milk, Milk. Mitl, ¿Qué más? Milk, Macuili, Macuile. ¿Qué más? Macuili, Cuicat, Cowat, ¿Qué más? Cachicuali, Tlazocamati, Dianatzen. Xinichiete tepitzin, oxeiniutzin tleyegualas, xichiete pitzin. Quema moncuepa, soxepa. Anatzin, quema ignutzin, ocachicuasenca cualinon. Ocachicuali motencaki. Tencaki, matiquiscuilo caninon tencaki. Tencaki iwan cuamachilia. Ometlactolitlen oxepa, iwan oxepa, iwan oxepa. Tencaki, cuamachilia. Quema, y ihcuac tehuantin matitlactosque ipan caxtilan, tehuantin tiquictacsque, tlen quictosnequi tencaki, iwan tlen quictosnequi cuamachilia, quema. Cualica, quema tinagnutzin, senca cuali inon, oxetlactoltin, pampa cuali, tenegua, cuali matitenegua tehuantzin. Quema, oxepa. Inon oxepa cuali, ocachi cuali tencaki tlactole. Quema, cale, tepet, toxtle, michin, cualica. Y nican inon yancuic tlactoltin, quema, amostle, conetl, xiuitl, cuauitl, icxitl, tototl, cocotl, temaxtiani, tlamaxtili, papalotl, quema natzin, tehuatzin xiquipoua, cuali titenegua. Amostle. Ay, perdón, dijiste Diana, ¿verdad? Ana, quema, anatzin. Amostle. Conet. Xiuitl. Cuauitl. Ixchil. Tototl. Cocotl. Temaxtiani. Tlamaxtili. Papalotl. Quema, cualica, dianatzin, tehuatzin cuali titenegua, xiquipoua. Amostle, Conet, Xiuitl, Cuauitl, Ixtil, Tototl, Cocotl, Temaxtiani, Tlamaxtilen, Papalotl, Quema, papalotl. Macuali xiguala tonatzin,
Macaulay Xihuala. Quema. Tehuantinican, cuali tenegua, cuali tlactoa, quema. Matiquilnamiki, tlactoltin tlen otitemaxtic, satepan, chicueyilhuitl, satepan, temachtili, quema. Amo ximotequipacho, ococ acmo tehuantin, cuali tiquitasque oxe tlatlamantli. Axcan, cuali tencaqui, quema. Axcan, cuali tencaqui, quema. Cuali canican, tlen in axtopan oxe yancuic tlactoli, pampa cuali titencaquisque, quema, oxepa. Negua nipeguas matiquipouas, quema, cualica. Ica inon tlactoltin. Yolo, chimale, noxtle, cuacualtzin, patlahuac, chocani, quema. Axcan tehuatzin anatzin xiquipoua cuali tencaqui. Yolo. Chimale. Nostl. Cuacualtzin. Patláhuac. Xocani. Quema, cuacualtzin, patlahuac. Cuacualtzin. Quema, patlahuac. Patláhuac. Quema, cualica. Quema, dianatzin xiquipoua. Yolo, Ximale, Nochtli, Cuacualtzin, Patláhuac, Patláhuac, Patlahuac. Quema, Patláhuac, quema. Chocani, Chocani. Quema, cualica. Quema, edwitzin xiquipoua. Yolo, Chimali, Noctli, Cuacualtzin, Patlahuac, Tucani, Chicani. Quema, ocachicuali. Yolo. Quema, chimale. Quema. Cuali. Quema, tonantzin xiquipoua. Yolo. Chimali. Nochtli. Cuacualtzin. Patláhuac. Chocani. Quema, cuacualtzin. Cuacualtzin. ¿Qué Cuacual, dije? cuacualtzin. Quema. Cuacualtzin. Quema. Quema. Agmo patlahuac. Quema. Senca cuali, ticnitzin, senca cuali. Mahuistic, cuali, ocachi cuali tecaquilistli, ocachi cuali cuamachilistli. Quema. Axcan matipehuacan ica in yancuic, yancuic amat, pampa axcan, quema. Se tlacpalolistli, quema. Matitlachacan. Tehuantin ticpia tlatlanilistli, quema, noso acmo. Axcan yancuic tlactoli. Tlacpalolistli, quema. Tetlacpalolistli. Nican chicuase. Ipan masehuatlactoli. Moihtoa. Tetlacpalolistli. Nehuan niquicuilos. Quema. Tetlacpalolistli. Quema, xinechia nican ica ocsete. Tetlacpalolistli, quema. Tetlacpalolistli tocniuan
setlajpalolestle. Quema, cualica, Xochitl, ken otitlahtuili. Se tleninon se tlacat okihto ken otitlahtuili Xochitl. Iguan Xochitl okihto kuali tlasohkamati iuan tehuatl noihki kuali tlasohkamati. Quema, iguan in okse Xochitzin ken otimotlatuilti. Iguan Xochitzin kuali tlasohkamati iuan tehuatzin noihki kuali tlasohkamati. Nikan ipan Tenochtitlan quema senka kuali mauistic initzin. Quema, tlen titlachia, tlen onka, nikan se tonaltzintli quema, nikan tonaltzintli. Quema, tlen okse titlachia, tlen okse se tonaltzintli, tlen okse se sihuatl, quema. Chinampa. Quema, chinamilpan, quema, chinamilpan, quema. Milpan, noso chinamilpan, quema, nehuan niquihcuilos. Chinamilpan, sesihuatl, setlacatl, tonatiu, quema, tlen okse. Quema, tepeme, noihki tepeme. Tlen okse. Cuahuime, quema, cuahuime. Atl, nican, apantli, atl. Nican se apantli, moneki atl, quema, tinucnutzin. Iguan inon tlacatl, inon se tlamamani. Tlacatl tlen tlamama, miak tlatlamantli. Quema, ignutzin, quema. Ken otitlatuili, otitlatuili ihcuac cualcan cuauitl. Cualcan cauitl, quema, cualcan. Ihcuac tlanesi, ihcuac monextia, ken otitlatuili, quema, cuali tlasohkamati iuan tehuatl, noihki, nehuan noihki cuali tlasohkamati. Iuan nican teotlac, ye Xochitl mocuepas ipa ichan, ye ualas Tenochtitlan, iuan ocsepa ualas ichan, Xochitzin ken otimotlatuilti, cuali tlasohkamati iuan tehuatzin noihki cuali, quema. Quema, natzin, ken otimotlatuilti. Quema, natzin, nican, ahmo, quema. Dianatzin, ken otimotlatuilti. Ay. Lo siento, es que no podía quitar el silencio. Nahuatic. Quema. En el Cuali, Nahuatic. Cuali nahuatic, quema. Cualica. Dianatzin, ken otimotlatuilti. Kuali tlasohkamati. Quema. Edwitzin, ken otimotlatuilti. Yo ya, Edwitzin, quema, ahmo cuali motencaki, quema, ahmo cuali titencaki. Quema, tonantzin, ken otimotlatuilti. Kuali tlasohkamati. Quema, senka cuali ignutzin. Mauistic. Nican saninon, iguan nican quimen mocuepas, quema, ipan Caxtilan. Quema ignutzin,
Tlatlanilistli, tikpia tlatlanilistli, noso ahmo tlatlanilistli. Quema, ahmo tlatlanilistli. tlatlanilistli. Quema, matijilla inon ahmo, inon ahmo. Yekse tehuantin, matitenonoxasque, tepitzin, ika tlen tehuatzin otiquitahque satlatzonco temachtele quema, ika inon. Queman axka yotocayo oxepa, quema etinonutzin, no, mo, y, to, nanmo, nenmo, anmo, in, quema, yetehuantin ticuamachilis, quema. Yekse axkan tehuantin matiquipehuacan ika senyelistli, quema, senyelistli. Matijiyacan senyelistli, quema. Nican acmo senyelistli. Yekse nican senyelistli, quema. Quema, anatzin xiquipoua ipan caxtilan, quema. Senyelistli, la familia. En el náhuatl clásico existen varias formas de reverenciar en el presente texto. Utilizaré los sufijos reverenciales más importantes de la familia y las demás formas las estudiaremos posteriormente. Quema, senca cuali, cualica, iguanican senyelistli pan masehuatlactoli. Quema, pictoncole, pictoncole, pictoncolzin, pictoncolzin, pictoncichtli, pictoncichtli, pictoncichtzin, pictoncichtzin, cole, colzin, sichtli, sichtzin, tachtli, tactzin, nantli, nantzin. Quema, cualica, nican senyelis, cuahui, nican senyelistli. Axkan dianatzin xiquipoua oxepa senyelistli, xiquipoua senyelistli. Senyelistli. Pictoncol. Pictoncolzin. Pictoncictli. Pictoncixin. Cole. Ay, perdón, es que estoy en mi celular y no veo. Sintli. Sixtin. Tactli. Tactin. Nantli. Natsin. Senca cuali, senca cuali. Axkan tonantzin xiquipoua. Pictoncoli, pictoncoltzin, pictoncichtli, pictoncichtzin, coli, coltzin, coltzin, sichtli, sichtzin, tachtli, tachtzin, nantli, nantzin. Senca cuali, senca cuali. Edwitzin, tiguelis tipouas. No, como. Como quema. Tequillot, quema, axkan tequillot. Sepan ipan masehuatlactole, quema. Anatzin xiquipoua ipan masehuatlactole, quema. Tequillo. No picto colzin, mopilia, nacuali, on castoli shiwi. No pictoncitzin, yomomikili. No colzin, chicahuascanizintli. No sitzin, mopilia, nahuali, shiwi. No taxin, senca, motlahuanitia. No natzin, mohuelicatlahualchihui.
lia. Nocoltzin omotili inyao. Nositzin ok kuali mon tlachialtia. Notatzin monahuatlahtoltia. Nonatzin ayokmo mo nahuatlahtoltia. Quema, senka kuali. Dianatzin xikipoua ipan maseuatlactole. Nopictoncoltzin mopilia nacuali oncactoli xiuitl. Nopictontzitzin yomomiquili nocotzin oc xicahuacatzintli. Nositzin mopila nacuali xiuitl. Notatzin senka motlauatinia uan nitia. Nonatzin mouelicatlacualchiuilia. Nocoltzin omotili inyautl. Notzitzin oc cuali motlachialtia. Notatzin monahuatlactolia. Nonatzin ayocmo monahuatlactolia. Quema, san cualyotica dianatzin. Quema tonantzin xikipoua. Quema. Nopictoncoltzin mopilia nahuali oncaxtoli xiuitl. Nopictontzitzin yomomiquili. Nocoltzin oc chicahuacacintli. Nositzin mopilia nahuali xiuitl. Notatzin senka motlauanitia. Nonantzin mouelicatlacualchiuilia. Nocoltzin omotili inyautl. Nositzin oc cuali motlachialtia. Notatzin monahuatlahtoltia. Nonantzin ayocmo monahuatlahtoltia. Quema, senka kuali. Kualika. Axkan neguan nipouas, quema. Kualika. Neguan nipouas. Tequillo. Nopictoncoltzin mopilia nahpouali oncaxtoli xiuitl. Nopictoncoltzin mopilia nahpouali oncaxtoli xiuitl. Nopictontzitzin yomomiquili. Nopictontzitzin yomomiquili. Nocoltzin oc chicahuacacintli. Nocoltzin oc chicahuacacintli. Nositzin mopilia nahpouali xiuitl. Mopilia. Notatzin senka motlauanitia. Notatzin senka motlauanitia. Nonantzin mouelicatlacualchiuilia. Nonantzin mouelicatlacualchiuilia. Nocoltzin omotilin yautl. Nocoltzin omotilin yautl. Nositzin oc cuali motlachaltia. Nositzin oc cuali motlachaltia. Notatzin monahuatlactoltia. Notatzin monahuatlactoltia. Nonantzin ayocmo monahuatlactoltia. Nonantzin ayocmo monahuatlactoltia. Quema, ignitzin. Kualika. Tepitzin, igual tepitzin, ocachi cuali, tencaqui, ocachi cuali, cuamachilis, quema. Axkan, ipan caxtilan, quema. Nopictoncoltzin, quema. Nopictoncoltzin, pictoncoltzin. In tahtli tlen kipia no coltzin.
Nocolsin y Tatsin, ¿qué más? Mopilia, Najpowali, Oncachtoli, Xiwitl, Sepowali, Omepowali, Yeyipowali, Nahuipowali y Huancachtoli, Xiwitl. ¿Qué más? Nopictonsitzin, Yomomiquili, Nopictonsixin, Nonantzin y Tatsin, Nonantzin y Sixin, Yomomiquili, Tlema, Tlenye Oya, Tlenye Miki. ¿Qué más? Yomomiquili, Tlenye Miki. O Momekili no Yiki. Nocolsin Okchika Huacacintli. Nocolsin, ¿qué más? Nocolsin. ¿Qué más? Nocolsin Okchika Huacacintli. ¿Qué más? Cuálica. Nositzin Mopilia. ¿Qué más? Najpowali Xiwit. Nositzin Mopilia, Oxepa, Mopilia. Notatzin Senka Motlahuanitia. ¿Qué más? Tlenquipactia mía, tlahuana, tlahuanalistli, quema tlahuana. Iwan nonatzin, mohuilica tlacualchihuilia, nonatzin, tlacualchigua senca cuali, quema ignutzin. Nonatzin, quema cuali, quema cuali quichihuas, tlacualistli, quema. Quema, nocolsin. Nopictoncolsin o motili, yomitili, yomomitili, yaur. Yaur, o motili, yaur, quema, yaur. Nosixin cuali motlachaltia, tlachia, y palmasehuatlactolit, cuali tlachia, ococ cuali tlachia, quema senca cuali. Iwan notaxin monahuatlactultia, quema notaxin ococ monahuatlactultia. Yexenonatzin ayocmo monahuatlactoltia, quema, cuálica. Senca cuali tugnutzin. Axcan tepitzin tequillo. Nocolsin mopilia. Najpowali oncachtolixiwil. Quema. Nocolsin, quema. Quema. Nehuat. Nimotocayotia. Nehuat nimotocayotia Adriano. ¿Quema? Anatzin. Tehuatzin. Timotocayotia. Tehuatzin timotocayotia. Anatzin. ¿Quema? Tehuatzin timotocayotia. Iwan yehuatzin, yehuatzin. Yehuatzin motocayotia. ¿Quema? Motocayotia. Askin yehuatzin. ¿Quema? Motocayotia, yehuatzin. Nocolsin, ¿quema? Motocayotia Enrique, ¿quema? Nocolsin motocayotia Enrique. Quema anatzin. Ken motocayotia mocolsin. Ken motocayotia mocolsin anatzin. Quema akmo anatzin. Motocayotia. Eh,
Ken motocayotia mocolsin. Mocolsin. ¿Qué más? Neguat. Neguat, ni motocayotia Adriano. Tehuat, Timotocayotia Anatsin. Ajá. Ken motocayotia mocolsin. Tocayotía Alberto. Quema, motocayotia. Motocayotía Alberto. Quema. Anatsin y colsin motocayotia Alberto. Quema, cuálica. Ashkan quema. Dianatsin. Dianatsin timotocayotia Dianatsin. Ken motocayotia Mosixin. Ken motocayotia Mosixin. Motocoyotzin, Margarita. Quema. Nosixin motocayotia. Noxixin, Motocoyotia, Margarita. Quema, cuálica. Dianatsin, Ken motocayotia, Anatsin y colsin. Ken motocayotia, Anatsin y colsin. Icoxin, Motocoyotia, Alberto. Senca cuali, Dianatsin, quema. Cuálica. Quema tonansin. Neguat ni motocayotia Adriano. Teguat ti motocayotia tonansin. Ken motocayotia motaxin. Motaxin. Quema. Ken motocayotia motaxin. Motaxin, motocayotia. Ricardo. Quema. No taxin. Quema. No taxin. Quema. Quema. Oxepa. Ken motoca motaxin. Tonansin. Ken motocayotia motaxin. Notaxin, notocayotia Ricardo. Quema. Motocayotia Ricardo. Quema. Ricardo senca chicahuac ocachicuali. Ricardo sin. Quema. Y que ven Margarita. Acmo cuali ocachicuali. Margaritatzin. Quema. Albertotzin. Quema. Ocachicuali. Mahuistiquinitzin. Quema. Quema melagua. Cuali cactutzin. Oxe. Anatsin quema. Ken motoca monansin. Ken motoca monansin, igniutzin. Ken motocayotia monansin. Anansin ken motocayotia monansin. Motocayotía Ana María. Ana María, quema.
Ana Kementehuatzin, Ana Mariatzin, quema, Ana Mariatzin. Quema. Quema Ocachicuali, Panmasehuatlatoli, Ocachicuali, quema, Gnitzin, quema. Quema, Dianatzin, Ken Motocayotia Motatzin. Ken Motocayotia Motatzin, Dianatzin. No, ya. Ay, ¿qué me pasa? No, tocayotía. Motatzin Pedro. Pedrotzin. Quema, Notatzin, no. Notatzin. Quema, Motocayotía. Pedrotzin. quema, Sencacuali, Pedrotzin. Pedrotzin, quema, Sencacuali. Ken Motoca, Anatzin y Nantzin. Ken Motocayotia, Anantzin y Nantzin. Dianatzin. Ken Motocayotia, Anantzin y Nantzin. Y. Y tocayotía y tocanoptía, motatzin, no, ¿qué? ¿Anatzin? Ana María, Ana María, Ana María, sí. Quema, Sencacuali. Motocayotia, Ana María, Quema, Ocachicuali. Sencacuali. Tonantzin. Ken Motocayotia, Monantzin. Nonantzin, Quema. Motocayohtía, Leticia. Quema. Leticiatzin. Leticiatzin. Quema. Leticiatzin. Leticiatzin, quema. Cuálica, Gnutzin, quema. Cuálica. Ticpia Tlatlanilistli. No so Motlatlanilistli. ¿Qué más en Cacuali? Tonantzin. Ken Motocayotia, Dianatzin y Taxin. Ken Motocayotia, Dianatzin y Taxin. ¿Y Taxin? ¿Y Taxin quema? Motocayohtía, Quema. Pedrotzin. Sencacuali. Sencacuali, Tonantzin. Quema. Anatzin, Ken Motocayotia, Tonantzin y Nantzin. Inantzin, Motocayotía, Leticia. Quema. Quema, Sencacuali, Leticiatzin. Cuálica, Gnutzin, Maguistic, Cuálica, Cualimo, Motequit, Iguanashkan, Matitlamisque y Pampaashkan, Tomasehualco, Paquema, Iguan Matipehuacan, Tzitziquitzin, Castilantlactole, Quema, San Nimitz Teixpantis, Oxe, Tlactole, Quema, Igniu, Igniutli, Igniutzin, Siwaigniu, Siwaigniutzin, Techtli, Techtzin, Huepole, Huepolzin, Montli, Montzin, Siwamontli, Siwamontzin, quema. Y exeinon Aokmu, San Matipehuacan y Caínon, quema Igniutzin, Iguanican Matitlamisque,
Nahuatlactoli, Tlazocamati, Pampomochicahualistli, Ipan Matipehuacan, Ihuan Caxtilancopa, Quemagnutsin, Cualica. Quematinugnutzin. Pues bueno, vamos a dejar aquí el náhuatl, quema, cuálica, muy bien, vamos a respirar un segundo, un imantontli, y empezar el náhuatl, quema, la parte de la sesión perdón, de castellano, de español. Sencacuali, muy bien, muy buen entendimiento, estamos aprendiendo muy bien. Y pues bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? A ver, cuéntenme un poquito. ¿El que les entendieron? ¿Les fue bien? Muy bien. ¿Cómo se sintieron? A ver, ¿qué dicen sus corazones? Está como que sí me trabo un poco con el mo y el no y pero sí es como, justo así con las repeticiones, creo que queda más claro. ¿Qué más? Sí, es mucha práctica, Tonantzin, así. Una y otra y otra y otra. Otra vez. Pero muy bien. Muy bien, muchas gracias, sí. Efectivamente, ese es uno de los temas bases de la lengua náhuatl. Si logramos dominar este entendimiento de cómo funciona, porque aquí estamos viendo una cualidad que es la aglutinación en náhuatl y su correlación con pues, la forma de entender los prefijos, vamos a llamarlos así, ya podemos ir construyendo muchas cosas, que me parece es como de las bases que hay que estar apuntalando. También algo que estuvimos destacando en la sesión de hoy, pues es la pronunciación correcta, ¿no? Un poquito más propia a cómo se usa en el habla cotidiana, que es algo diferente de cómo es en los libros o como nos han enseñado que aparentemente pues son los sonidos en la lengua náhuatl. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando nos ponen la partícula TL y en el español se exagera esa consonante como amatl, ¿no? Por ejemplo, así he escuchado que mencionan mucho mitl, ¿no? Por ejemplo, ejecatl, exageran esa consonante pues porque no es propia del español, pero recordando que para nosotros no es el sonido tl, sino el sonido tl. Recuerden poniendo la punta de la lengua arriba de los dientes incisivos, por la parte de atrás del paladar, y expulsando el aire por los costados. De hecho, a eso se le llaman oclusivas en fonética. Entonces es un sonido más suave. También estuvimos observando que las vocales al principio son más largas. Es diferente decir Cali a decir Cali. Que más no sé si percataron eso, lo sintieron, se percataron de esa parte, a ver, o cómo lo percibieron. Sí, está muy bien a mí me gusta mucho como que la repitas varias veces para entender, digamos, que dónde va la fuerza en la palabra, ¿no? Porque si nosotros lo leemos, está, pues, no sé, mal. A mí me parece muy bueno todo esto, me encantan las lecturas porque a mí como que se me mueven las letras. Ya después como que no sé, pues el cerebro hace ahí no sé, choca, ¿no? Pero a mí muy bien todo, ¿eh? Me gusta. Creo que he aprendido, pero igual también toda la parte del Sengelistli y, y justamente el no, el ne, el- como que cuando lo escucho, mi cerebro ahí nuevamente, ¿no? Como es, "Ay, no, yo, tú, ¿quién mío? ¿O de quién era?" Sí, Pero muy bien. sí, sí, Este, ah, pero ya está ahí en el cerebro mínimo, ¿no? Como que quizá todavía no se une, pero ya anda por ahí flotando ya. ya es más cercano, ¿no? Cada vez es más cercano. Más Es familiar, sí, familiar, sí, sí. eso es de Ajá, familiarización. ajá. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Algo que mencionas que es importante que vamos a ir haciendo énfasis poco a poco es en el sistema de escritura, porque normalmente estamos familiarizados con el sistema de escritura del náhuatl,
que se instauró desde la época novohispana. Es aquí como empezamos a ver que, por ejemplo, los ejemplos más claros son la señalética de los pueblos o de los lugares en carreteras. No sé si se han percatado que cuando son nombres en náhuatl siempre es con una misma tipografía y un mismo tipo de letras. Bueno, en este caso, la que está mayormente difundida y la que se está institucionalizada, vamos a llamarlo así, es el sistema de escritura del siglo XVI. Pero mencionábamos que uno de los retos que tenemos ahora es que, pues, de acuerdo a profesores, maestros y gente experta en náhuatl, se han reunido para establecer desde los años 80 un sistema de escritura con los sistemas latinos que sea más propio a como es el náhuatl originalmente, a como realmente se escucha hoy en día y no a como lo interpretaron los frailes en el siglo XVI. Por esa razón, pues bueno, aún no existe una estandarización en el sistema de escritura, pero ha habido avances que nos permite tener acuerdos que suenan más como la lengua que pues las grafías del siglo XVI, pero normalmente en todas las editoriales, en todos los libros publicados, siempre se va a encontrar esta variante del náhuatl del siglo XVI. ¿Cómo la vamos a identificar? Porque, por ejemplo, básicamente tiene la C, esa variante C que se usa para el sonido K y KO, pero para el sonido con E, por ejemplo, la C y la E no hace que, ni tampoco hace ki. Por esa razón, en el náhuatl moderno, vivo, la C se quita y se agrega la K, para hacer el sonido K, ke, ki, ko, ku. Otra parte importante es que como un acuerdo nuevo, bueno, ya más adelante vamos a ver los acuerdos tomados, ahora solo se los menciono, es que en el náhuatl hablado no existen choques vocálicos como OAT, ¿no? COAT. Y para evitar ese choque vocálico lo que existe son consonantes o vocales medias o intermedias como la W, que funge como una media vocal o una media consonante, está a la mitad de las dos. Y suena como COAT. Y su función es separar la vocal, ¿no? En un náhuatl más correcto no hay choques vocálicos. COAT. Ah, y por ejemplo, otro importante es que en el sistema del siglo XVI, pues básicamente es español, ¿no? Español con el que escribe náhuatl, pero por ejemplo, omiten las consonantes dobles. El saltillo, por ejemplo, vimos que lo omiten, el sonido ja, je, ji, jo, ju, como en ojtli, camino. Tenemos octli, que es pulque, y tenemos ojtli, ay, que es camino. Ojtli, lo hemos visto así. En el español del siglo XVI lo escriben con H. Ojtli. Y en algunas variantes, por esta razón, como en el español es muda, y se toma como referencia este sistema de escritura, se lee como Otli. Entonces ya hemos encontrado la deformación de Otli. Y propiamente, pues es mejor el saltillo o la H antes de consonante. Pero bueno, a lo que voy es que esta O, por ejemplo, al principio, también es una O larga. En el sistema de escritura antiguo no se incluyen las vocales largas. Los acuerdos del náhuatl contemporáneo mencionan que nuestras vocales son largas, no son vocales cortas. Por esa razón no es amatl, es amatl. Por esa razón no es mitl, es mitl. Mitl. Por eso no es pantli, es pantli. Pantli. Ejecal, porque nuestra lengua, algo que tienen, por ejemplo, las lenguas modernas, es que buscan ser rápidas, ¿no? Así dar el mensaje lo más rápido posible para recibir una respuesta. Nuestra lengua no busca ser rápida, ni busca transmitir mensajes simplemente concretos. Uno de sus objetivos es sonar bien al oído. Más adelante vamos a ver esta clase que es de las 4 aguas, de las características del náhuatl. Pero una de las cosas que debe de buscar el náhuatl no solo es comunicar, sino también que aquello que se comunica suene como el agua
a través de las palabras. Entonces, eso es por eso muy bonito ponerle énfasis en la pronunciación, ya que nuestra lengua, en nuestra cosmovisión, busca hacer sonora la lengua, busca hacer la música que suene como agua. Ay, sí, adelante, ¿alguna Sí, duda? Ajá. yo exactamente, cuando tú lees, se me hace como muy romántica, ¿sabes? Como muy poética. Se escucha poético. Claro, es como la expectativa y la realidad, ¿no? Cuando empezamos a leer. Porque justamente me doy cuenta, cuando tú lees, es como si estuvieras leyendo un poema, suena súper bonito, endulce el oído, y yo cuando después, obvio, me escucho, es como, ay no, qué horror, así como, como un ruso, ay no, horrible, pero la verdad es que justamente yo dije, wow, ¿cómo suena tan bonito y terrible pronunciación que, pues justamente por lo que tenemos enseñado, ¿no? Pero hermoso, a mí me encanta cómo suena. Justamente es como un poema, como muy. Ay, quema, Tnugnitsin. Popó alguna dispensación por el corte, se nos fue por ahí el tiempo y ya ven que el Macehuatlactoli eh, estimula, esa es como la palabra que me gusta usar. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. En lo que llega Tnugnitsin, entonces estos detalles, ¿no? Como vamos viendo, entonces vamos incluyendo vocales largas, semivocales y también consonantes dobles. Eso es lo que nos hacía falta hacer mención, que tampoco existen en el español, como la tele, por eso hacíamos mención de la tele. Esa es una consonante doble que no existe en el español y por eso se exagera, por eso se utilizó esas grafías para tratar de emular el sonido oclusivo que no existe en el español. El sonido ts, como en tsat, tset, tsit, tsot, tsu, ese no existe. La X como CH, antiguamente se usaba la CH. El sistema de escritura antiguo la usaba como CH. Ahora se ocupa para algunos sonidos más fuertes como cha, che, chi, cho, chu, como en chalchihuit. Aunque he visto algunas variantes que utilizan la X para el sonido CH indistintamente. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo después en las variantes. Pero sí es importante viendo cómo funcionan nuestras grafías. Tenemos esas. El sonido S, o el Z más bien, es el sonido que sustituye para hacer el sonido sa, se, si, so, su. Lo vamos a encontrar igual que S. Es igual, representan el mismo sonido sa, se, si, so, su en náhuatl. Y la K, bueno, ya hemos mencionado el sonido K, que, ki, ko, ku. También hay por allí. ¿Cuál más? Bueno, también vamos detectando que así como existen diptongos, hay también otros diptongos que no existen. Por ejemplo, el la BL, bla, ble, bli, blo, blu, no existe. Tra tampoco existe tra, tre, tri, tro, tru. ¿Qué otro han detectado que no exista en náhuatl? No sé si ya han percatado que hay sonidos que no existen o que no han escuchado. ¿Cuáles otros han detectado? Bra, bre, bri, bro, bru. Ándale, tampoco existe el bra. ¿Qué otro signo sin? Por ejemplo, otro, el gra, ¿no? Gra, gre, gri, gro, gru, tampoco existe. No lo hemos encontrado. De hecho, ninguno con R. Cualquiera que tenga R no existe.
Fra, Ándale, tampoco fra. Y sin R también hay, por ejemplo, fra, fre, pro, fru. ándale, también simples, por ejemplo, da, de, di, tampoco existe. Quema, quema adelante Dianatzin sin una dispensación por el corte tan abrupto, pero se nos fue. Pero bueno, ya aquí estamos. Estamos viendo un poco sobre los sonidos que no existen en náhuatl, pero terminando lo que estábamos mencionando, efectivamente es muy importante el comenzar a pensar, bueno, de hecho se le llama pensar nuestra lengua o pensar nuestra cultura, porque a veces el sistema hace difícil que nos cuestionemos el hecho de que en el caso de las, ya no digamos de otras ciencias, sino por ejemplo de otros idiomas, pueden tener fundamentos totalmente diferentes. Nos venden la idea que ser políglotas es hablar un montón de lenguas que son lenguas parientes, como el francés, el italiano, el español, que pues como vamos a ir viendo, para nosotros esos sí son dialectos del latín. En cambio, nuestras lenguas, irla dimensionando como lo que es como una lengua madre, nos permite ir entendiendo pues su potencia, ¿no? Su cualidad, su calidad, su depuración, así su excelencia. Pues pensarla desde esa manera, o sea, dimensionarla como un merecimiento y no como una obligación es también algo que nos hace querer a nuestra lengua, que creo que es un componente muy importante para empezarla a pensar como no solo un idioma, o sea, bueno, sí como un idioma, pero también como un lenguaje para dialogar con el corazón, por ejemplo, una tecnología para dialogar con el corazón. A mí me gusta llamarlo tecnología. Entonces, como es una tecnología para, vamos a decirlo, para la libertad, una pedagogía libertaria, pues tenemos que empezar a pensar que pues cómo piensan las personas libres, porque partimos del principio de que el idioma en el que nos comunicamos no es una lengua que hayamos aprendido por deseo o se haya pagado por aprender esa lengua, fue una obligación que ocurrió de diferentes formas, tanto coercitivas, no coercitivas, traumáticas, no traumáticas, de exterminio, de inclusión, de asimilación, de segregación, de mezcla, de disolución, de muchas formas. Y que de alguna u otra manera, pues, se mezcló con muchas otras lenguas y creó lo que ahora hablamos, que decimos que es español o castellano. En todo caso, el aprendizaje de esa lengua extranjera siempre tiene un fin. Cuando se impone una lengua sobre un pueblo cuya lengua no es su lengua natal, es porque busca que ese pueblo persiga los fines, los objetivos de quienes hablan esa lengua. Entonces, como nos obligan a comunicarnos en su forma de ver el mundo, pues, y existe una asimetría en los recursos, porque para obligar a otros a aprender una lengua tienes que invertir muchos recursos y de alguna manera saber que esos recursos van a ser redituables a través del tiempo. Ahí radica la importancia de por qué se institucionalizan los idiomas como algo que alguien debe aprender. La Academia Real Lengua Española justamente se enaltece como esa máxima institución del deber y cómo se habla correctamente esa lengua y si no cumples con eso, no hablas ese idioma y tienes que pagar por él, ¿no? Y se convierte en un sistema muy interesante. El punto es que al acceder a una lengua originaria, pues tenemos que acceder desde este otro enfoque de una persona que desea aprender un idioma, no por obligación así, sino por pues amor. Bueno, así me lo dijeron los maestros. Dice, un componente del náhuatl es quererlo, sí. No te pueden obligar a aprenderlo. Y entonces como es una lengua que busca ese diálogo, busca entonces que sea melodiosa.
O sea, no solamente que te guste a ti escucharla, sino que le guste a todos escucharla, así como todos nos gusta escuchar el sonido del río o del mar, por ejemplo. Que sea también armoniosa, es decir, que suene equilibrada. Por ejemplo, Anatsi nos dijo Nahuatic. Nahuatic, ¿cómo está su corazón? Nahuatic. Nahuatic quiere decir equilibrado, centrado, armonizado. Vean, aquí está otra vez náhuatl, ya ven, o sea, en español armonioso no tiene sentido, pero si yo te digo nahuatic, del número 4, que es centralidad, que son los 4 rumbos, entonces entendemos que está en su centro, y eso es sinónimo de equilibrio. A veces también en el aprendizaje de las lenguas originarias tenemos que buscar muchos sinónimos para llegar al sentido, que a veces el español nos forza a buscar porque nos ha condicionado a buscar maneras correctas de hablar su idioma, pero para el náhuatl no es operativo de esa forma. Entonces tenemos que buscar que sea equilibrada, que sea melodiosa, también que sea incluso metafórica. O sea, vea qué interesante, o sea, no solamente busca transmitir un mensaje, o sea, transmitir un mensaje es lo mínimo, ¿no? Lo más esencial. En el español, en inglés se busca eso así, el mensaje lo más rápido y lo más breve, hasta en su forma escrita, lo más rápido y lo más breve y lo más conciso para resolver algo, atender algo o pagar algo o dar cuenta de algo. Esas son máximas las funciones pues, que se usan en estas lenguas. En el náhuatl buscamos esa metáfora, es decir, que a través de parábolas, de descripciones, de comparaciones, hay metafórica, meta, hay aquí metafórica, ajá, que a través de estas metáforas busque describir una idea más compleja que solo adjetivos, que solo palabras exactas. Este, a veces se nos complica mucho el aprender una lengua como estas porque tratamos de buscar la palabra exacta, ¿no? Así como el equivalente. Los diccionarios nos condicionan a eso, ¿no? Que siempre hay un equivalente de la palabra en otro idioma, pero eso tampoco es necesariamente cierto. Por lo tanto, pues hay que recurrir a metáforas, a parábolas lingüísticas, a ideas. Y bueno, y todo ello busca que el fin de esa lengua que sea melodiosa, que sea equilibrada, que suene bien, que sea medicina, busca al final que el mensaje y que en la persona haya floridez o que sea florida. Eso es lo que busca también la lengua náhuatl. En otra lección vamos a ver más a profundidad el carácter de la lengua náhuatl para pensarla desde su propia dimensión, que es lo que nos corresponde. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Por qué estábamos diciendo esto? Ah, claro, porque suena bonito, ¿no? Claro. ¿Y por qué buscamos que suene bonito? Bueno, pues por esto. No sé si tengan alguna otra duda o comentario de esta parte. Um, No, pues está muy interesante quizá cómo llegamos todos o cuál es el interés de todos, porque estamos en la clase aquí aprendiendo. Pero sí yo me acuerdo en la danza de la abuela Tonalmil cuando se abrieron los rumbos y que se abren en agua. O sea, no sé si ya es el ayuno todo, pero para mí fue como, había una conexión directa, así, con lo que se estaba hablando, ¿no? Para mí fue, dije, no, yo tengo que aprender a conectarme de esa manera, ¿no? Hablar así, o sea, exactamente con el corazón, no sé. Entonces, eso creo justamente que cuando, volviendo al tema, cuando tú lo hablas, o sea, o ya escucharlo, eh, pues sí es romper un buen de todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Como que no lleva nada, o no sé cómo explicarlo, el sentimiento, el corazón, cuando hablamos, no sé, no viene con tanto, ¿cómo se llama? Descripción, con tanta, no sé, pero sí, exactamente volviendo a ese punto, sí, se me hace muy
muy con miel. Muchas gracias. Quema, quema. Sí, sí, es bien increíble ya cuando lo empezamos a incorporar. Mm, Vamos de vuelta para acá. Bueno, las dos nuevas lecciones que vimos ahora, pues bueno, este vocabulario que estuvimos practicando, esto ya lo incorporamos o lo estábamos viendo los sonidos más apropiados para irnos acercando. Y bueno, ahora estábamos viendo en la Temachtili de Tetlapalolistli, saludo, eso quiere decir el saludo, Tetlapalolistli. Tetlapalolistli, Nimitztlapalowa, yo te saludo. Bueno, lo vamos a escribir. Tetlapalolistli. Saludo en agua. Nimitztlapalowa, yo te saludo. Nimitztlapalowa. Xochitl, Kenotitlatuili. Xochitl Flor, Kenotitlatuili es un saludo muy formal en la lengua náhuatl. Es muy propio. Es así, algo así como, ¿cómo amaneciste? Ahí estamos viendo, bueno, le hace falta el color, pero ese es un amanecer. Están en un amanecer, saliendo. ¿De dónde creen que estén saliendo y a dónde creen que estén yendo? Muy bien, cuando entendieron qué es lo que había ahí, ¿no? Como que describan qué es lo que hay, muy bien, ¿no? Sí, lo cacharon bastante bien. Ujú. Y hablamos algo sobre quién era él y qué era ella. No sé si cacharon algo de su descripción o qué hacían, de dónde venían. No, ¿Cuál y cuál? Pues bueno, vimos que ahí era la chinampa, ¿no? La chinamilpa. Entonces puede ser que iban a la chinampa o venían de la chinampa o tienen que pasar por ahí. Entonces, Xochitl va. ¿A dónde va? ¿Quién sabe? Pero este otro vuelve, viene. Que es un tlamama o posteca. Tlamama es un cargador. O puede ser un posteca, un comerciante. ¿Qué creen que sea? ¿Y qué creen que cargue o que comercie? Un Posteca. Un posteca, claro. Cuali Tlazocamati, bien, gracias. Iguantehuat, ¿y usted? Noihki, Noihki es también, Noihki. Noihki, aquí nos lo ponen Noihki, pero lo vamos a encontrar más como Noyuhki. Ambas son válidas, ¿no? Ihki. No, lo escribí mal como no lo pusieron. Nos puso Noi, así Noi, apóstrofe ki. Noihki, y también como Noyuhki. También, Noyuhki, Noihki, como sinónimos. Noyuhki, yo también. Y aquí ya vemos un siguiente cuadro. Este ya es un atardecer. Y también saluda a Xochitzin. ¿Estos qué creen que sean y aquí dónde creen que estén? ¿Cuál y Tlazocamati? ¿Ken Otimotlatuilti? ¿Ken Otimotlatuilti? ¿Cómo te hiciste uno con el sol? ¿Cómo estuvo tu tarde? Buenas tardes. Y este es un saludo muy reverencial cuando es el ocaso, el atardecer.
el Teotlacáhuitl, la hora del atardecer. Ahí se está ocultando el sol, la hora Cuauhtémoc, se le conoce así cuando se oculta el sol por el firmamento. Cuali tlazocamati guantehuatzin noihki cuali también bien. Ken o timotlatuilti. Quema. Ken o timotlatuilti. Ken o titlatuili por la mañana. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo apareces con el sol? ¿Cómo te atardece? ¿Cómo te hiciste uno con el sol? Buenas tardes, ¿qué tal la tarde? ¿Qué no timotlatuilti? ¿Qué Magnutzen? Si no sé si tengan alguna duda aquí, a ver, aquí qué es, qué creen que hagan, ¿dónde creen que esté aquí? En la ciudad. Quema Hueyaltepetl, la ciudad quema. Ya no es la Chinamilpa o la Milpa, es el Hueyaltepetl. Temastiani. Sí, En la otra lámina, el señor que está cargando parece que trae ollas de barro. Yo así quema veo. las Comitl, quema Comime, Comime. Comime. Yo tengo una pregunta. Sí, quema adelante. Yo había escuchado que, por ejemplo, para... no, perdón. Bueno, o sea, que había escuchado que para el amanecer era Tlanextili. Ah, quema, muy bien. ¿Qué También es? Ah, es otro saludo, pero es un saludo más informal. ah, Tlanechtili, quema. Es, por ejemplo, alguien que le dirías que es cercano a ti, tus hermanos, a tus padres, alguien de tu misma edad, por ejemplo, o que esté en tu mismo grupo de estudiantes, o a tu familia, gente muy cercana, a ya gente que no conoces, o gente que es más lejana, o que tiene cargos eh, más elevados, de mayor responsabilidad, es un saludo un poco más, ¿cómo decirlo? Informal. Ajá. Planestile, sí, también. Buen amanecer, amanece, te amanece. Así es. Igualmente también vamos a ir viendo que en náhuatl hay grados de formalidad y niveles de respeto y de comunicación, sí, no es lo mismo comunicarse, pues como mencionamos, ¿no? Entre familiares, entre pares, a cuando te quieres comunicar con ancianos, con autoridades. Incluso lo que decíamos del carácter propio de la lengua náhuatl, existe en lengua náhuatl una forma que se le conoce como bitransitividad, que es una manera que busca la comunicación con entidades no encarnadas, por ejemplo. Tenemos esa modalidad de hablar. Entonces, vean, ¿no? O sea, en nuestra lengua está este entendimiento del mundo, ¿no? O sea, esas formas no la he encontrado en alguna otra lengua. Pero bueno, así es. ¿Cómo se llama, perdón? Bitransitividad. Y transitividad. Quema. Y bueno, y tiene muchas aplicaciones, hay varias formas de generarle aplicaciones a esa forma. Quema. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el carácter de la lengua. Pero ya vamos viendo, entendiendo un poquito. Mientras empecemos con ¿qué notitlatuili tognitzin? ¿Qué notimotlatuilti? Quema. Tlanestili también, muy bien. Sencacuali. Ya posteriormente nos vamos a ver lo que es el ashkayotocayo de los adjetivos
Pero bueno, vimos también lo que es la primera parte de la familia, que llama de la Sengelistli. Sengelistli. Sen de uno unidad, Yelistli, sangre. Sengelistli, que viene de la palabra sen, uno unidad, o mazorca incluso, la mazorca de la sangre, o la primera sangre podría ser. Familia. Sengelistli, Panmasehuatlactole. Y bueno, un abreviario en la estructura náhuatl de aquí del Valle del Centro. Originalmente la estructura familiar solo consiste de Tachtli, Nantli, Igniutli, Igniutli, que es padre, madre, hijo. Igniutli puede ser hijo, pero también puede ser amigo o también puede ser hermano, dependiendo del contexto. Y bueno, Colli y Sigtli. ¿Qué más? Originalmente, en tiempos precuautémicos, aquí en el Valle de México, la familia constaba de estas figuras: el Colli, el Sigtli, Tachtli, Nantli y Gniutli. El abuelo o la abuela entendidos no solo como abuelos de la unidad familiar de la casa, sino de toda la colectividad. Tachtli, Nantli, el papá y la mamá. Y el Igniutli, que, bueno, si un padre se lo dice a su hijo, pues lo hace referencia como hijo. Si lo decimos entre pares, es que somos hermanos, ¿no? O sea, si somos hijos del mismo padre o de la misma madre, somos hermanos Igniutli. Pero si somos amigos, también originalmente nos decimos Igniutli. Amigo, amiga, hermano, hermana. No hay diferencia en la estructura familiar original. También en la estructura familiar original no existe el concepto de medias familias, ¿no? O sea, como medio hermano, medio tío, medio abuelo, ese concepto tampoco existía. Todos son igniutli, todos son hermanos, o todos son amigos. Em, en los conceptos también como padrastro o madrastra tampoco existían en esta unidad familiar. Ni tampoco el concepto de huérfanos, por ejemplo. Esos son conceptos modernos. Las medias parentelas, las orfandades, son conceptos modernos. Entonces, originalmente en esa estructura familiar, posterior a la llegada y el contacto con el castellano, pues estas estructuras familiares se amplían y se incluyen ya otros familiares, como los tíos, los primos y todos ellos, por ejemplo. Pero bueno, solo cabe mencionar esta estructura original: Colli, Sectli, Tachtli, Nantli y Gniutli. Y bueno, Colli es anciano, abuelo, y también puede ser curvado, Colle. También lo he visto como Coule, lo ponen así, Coule. O incluso en unas variantes como Culi, Colle, anciano, abuelo o curvado también. Curvado o jorobado, Colle. Sigtli, abuela. Abuela, pero también puede ser liebre. También tiene una advocación en la que se le llama a la abuela Tosig.
tosig. Puede ser liebre, luna, abuela. Tajle, padre. Nantle, madre. Esos sí son significados directos. Igneutli. Quema, muy bien. Y pues bueno, finalmente con el ejercicio que estuvimos haciendo, muy bien, lo cacharon muy bien. Eh, Habíamos visto, por ejemplo, no Nansin y toca, quema, se siembra, él, ella se siembra, quema. Lo hemos visto como ni no toca, por ejemplo, o no toca. Lo hemos visto como ni no toca o no toca. Mi siembra es o yo me siembro, ni no toca, no toca. Timotoca, tú te siembras, tú te llamas. Y toca, él, ella se llama. Muy bien. Dienatsi muy bien ocupó esta forma. Y toca. Lo que vimos ahora, motocayotía, es la forma reverencial de mencionar el nombre de alguien. Ni motocayotía, por ejemplo, yo me llamo, mi siembra es, mi esencia sembrada es. La causa de mi esencia sembrada es motocayotía, sí. Timotocayotía, tú te llamas, tú te siembras. ¿Qué ma- Y en tercera persona solamente es motocayotía, así se queda. ¿Qué más? No es necesario decir y motocayotía, eso no es necesario. Motocayotía, nada más. Entonces, pues es una forma reverencial y propia de aquí del Valle de México. Así es. Muy bien, Sencacuali, ni motocayotía, timotocayotía. Nonantzin, motocayotía, quema, muy bien. Motatzin y anatzin y tatzin, motocayotía, quema, Sencacuali, muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario hasta acá. Demasiado. No, muy bien. Sí, adelante. ¿Podría desglosarme la palabra motocayotía? Quema, a ver cuáles se encuentran ahí. ¿Qué sílabas encuentras? A ver. O encuentran, a ver, cuáles observan. Mo, Quema, to- toca, quema, Yo, quema, quema, mo, toca, yo, tía, quema. Toca, se siembra, se nombra, toca. Mo es el reverencial de se, es como se, ajá, es el reflexivo se siembra. Yo, bueno, aquí es como la partícula yot, que es esencia, fundamento. Aquí va junta con tocayo, como mi esencia sembrada o esencia sembrada. Tía, causativo, partícula de causar. O sea, lo que causa la esencia de mi siembra, de la siembra. ¿Sí? Por ejemplo, no toca, perdón, aquí es y toca en la tercera persona. Y toca es la forma más igual, la forma más elemental. Motocayotía, la forma más reverencial. Cuálica, muy bien. ¿cuál? No sé si te quedó claro, Anatzin. ¿Qué va? Mawistic. perdón, la de tía era qué? Una partícula causativa. O sea, indica
el causar una acción, como por ejemplo en ictotía, que es de danzar en causa diálogo, pero eso lo vamos a ver después porque es un tema algo más elaborado, pero váyanlo identificando como una partícula, tía. Y muy bien ir viendo cómo vamos desglosando las palabras en náhuatl, porque también nuestras sílabas son diferentes que en español. ¿Cuál Pues bueno, el día de hoy vamos a terminar un poquito antes, voy a preparar otra sesión, pero les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio, lo del día de Ashkanika. Y entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente, ¿qué va? La siguiente Temachili. Y pues en Canimotlazo, Camachililia, les agradezco bastante y pues nos vemos, Igniutzin. Yowalitzino, Timuitasque, Oxepa, que tengan una excelente semana. Les envío las sesiones y también el vocabulario, ¿qué más? ¿Qué más? Emma, ¿Qué más? Eso, Yo Camati, sí, no, Camati. eso, Tema. eso, Camati. Chimo, Masegua, Merezca.